Con su permiso, señor presidente. Bueno, informarles a ustedes dos cuestiones primordiales. ¿Cuál es la evolución en la frontera y qué información tenemos en combinación con las autoridades de Estados Unidos respecto al fin del famoso Título 42 y los flujos migratorios? La segunda cuestión que importa aclarar y precisar es la estrategia política en los Estados Unidos del Partido Republicano, especialmente del ala más radical de ellos, más ultra, para aprovechar estas circunstancias y avanzar en su estrategia en contra de México, porque la base de todos sus argumentos, y ahora lo vamos a ver, es el racismo. Ayer el senador Kennedy, no confundir con la familia Kennedy demócrata, este Kennedy no es, que yo sepa, miembro de esa familia, él viene de Luisiana, hizo una serie de afirmaciones inaceptables para México. Ayer le decía yo que es un senador, en primer lugar, ignorante. O sea, el presupuesto básico de lo que dice es la ignorancia. Lo segundo, que para tratarse de un senador de un país aliado, porque si Estados Unidos tiene un aliado importante y leal, es México. Llámese la lucha contra el fentanilo, llámese inversiones conjuntas, llámese seguridad de las cadenas de suministro, etcétera. Entonces, les paso a informar en primer lugar de lo que ya mencioné, cuál es el reporte del flujo migratorio. Se ha hablado mucho que hay una crisis o puede haberla. Primero les paso a relatar lo que informó la Secretaría de la Defensa hoy en la mañana. Dice, en relación al seguimiento sobre la situación del incremento de migrantes en las ciudades más importantes de la frontera norte del país, me permito informar a usted las novedades relevantes ocurridas el 11 de mayo de 2023 hasta las 12, de la siguiente manera. Dice, en las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10,000 y 5,500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. O sea, sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación. Tijuana, Baja California, entre los muros divisorios de México y Estados Unidos se encuentra reunido un grupo aproximado de 500 personas con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Se mantienen de forma pacífica. Ciudad Juárez, grupo de 24 migrantes perforaron el muro fronterizo cruzando a los Estados Unidos y de aquel lado fueron arrestados por la patrulla fronteriza de esa nación. El personal de la Guardia Nacional, como se ordenó, se encuentra desarmado, continúa realizando patrullamientos disuasivos y con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes. No se realizan actividades de ningún otro tipo, su actuación es en todo momento con estricto apego a derechos humanos. Es el reporte que recibimos ahorita. Puedo complementarlo con otra información que proviene del INAMI de que hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso al día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1,800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso. ¿Qué está haciendo nuestro país? Bueno, hay personas que nos han solicitado al Servicio Nacional de Empleo opciones de trabajo, se les están dando aquí. Quienes nos solicitan condición de refugio también se les está dando, tienen derecho a ello. Serán miles, ya se informará por parte de Comar o del INAMI en su momento. Y por parte de los Estados Unidos, reiterar que el programa que se echó a andar para permisos humanitarios a través de CBP One, que es una aplicación que ya mencioné el otro día, que son las vías regulares de acceso a los Estados Unidos, que ya es una aplicación, puedes llegar a Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití. Ya han llegado más de 100,000 autorizados. En pocas palabras, para sintetizar, el flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado
por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100,000, están cumpliendo. Se abren otras 100,000 ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, pues estaremos informando cómo avanza eso. Reiterar que se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias. Es falso lo que les dijeron de que se van a quedar, que si llegas ya te quedas, que porque ya no hay título 42, porque las autoridades de Estados Unidos están informando las medidas que ellos están tomando en otro sentido. Si lo haces por la vía documental, sí, la aplicación. Si llegas por la vía irregular, pues es más difícil y probablemente te van a repatriar. Bueno, hasta ahí el reporte migratorio de cuál es la situación ahorita. Déjenme entrar más a fondo a la estrategia política que va de la mano con esta situación. El día de ayer, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley para asegurar la frontera 2023. Esta ley fue aprobada por 219 votos de 435 miembros de la Cámara. ¿Qué dice esta ley? Primero, ordena la construcción del muro fronterizo, que se termine el muro fronterizo que la administración de Trump impulsó. Establece una suerte de tercer país seguro, quiere decir que a México se le regresen todas las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera sur, sin ningún límite. Ya ni siquiera se necesitaría un acuerdo con México, un tratado o algo así. De la designación de los carteles. Marcelo Ebrard contesta a los insultos lanzados por un senador republicano hacia México. Es un señor ignorante y racista. En una sección sobre política de drogas y seguridad en el Senado, John Kennedy ha dicho que los mexicanos estarían comiendo comida para gatos de una lata si no fuera por Estados Unidos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, ha sido fulminante este jueves en su respuesta a John Kennedy, el senador republicano que ha dicho durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos que sin su país los mexicanos estarían comiendo comida para gatos de una lata. El secretario de Exteriores y aspirante a la presidencia ha contestado al senador: a mí se me hace un señor ignorante, racista, debería darle vergüenza ser senador. Desde hace meses, el ala más extremista de los republicanos ha azuzado el avispero con bravuconadas con una supuesta intervención militar a su vecino país del sur para frenar a los carteles del narcotráfico y el flujo de fentanilo que mata por sobredosis a miles de estadounidenses al año. De los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, porque se insiste por estos republicanos que el problema que están enfrentando del fentanilo en los Estados Unidos, en realidad ellos dentro de Estados Unidos pues no lo pueden frenar, sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México. Entonces, por lo tanto, la lógica es autorícese, desígneseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado. Y otra serie de medidas, como por ejemplo que puedan ser detenidos menores migrantes y retornados a su país de origen. Esta ley sabemos que es muy difícil que sea aprobada por el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Senado de los Estados Unidos tiene una mayoría demócrata que se opone a estas medidas. Sin embargo, se preguntarán ustedes, bueno, si se sabe que no va a prosperar, entonces ¿por qué se aprobó el mismo día que vencía el título 42? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo día? Si ya lo sabes que no va a prosperar. Para sacarle raja política. Es decir, para decir, ya ven, el problema en la frontera lo están creando los migrantes. Hay una serie de mentiras que dicen, por ejemplo,
Los migrantes son los que traen el fentanilo. ¿Saben ustedes cuántos migrantes han sido detenidos en Estados Unidos con fentanilo? El 0.002%. ¿Quién ha sido detenido en la frontera con fentanilo? Ciudadanos norteamericanos, 86%. Es falso. Los migrantes no llevan fentanilo ni lo consumen. Pero, en fin, hay una serie de mentiras que manejan. Desde luego debo decir que los planteamientos son inaceptables para México. México nunca los aceptaría. Se provocaría una crisis entre los dos socios principales. Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a darnos un tiro en el pie entre los dos. Vamos a decir, es absurdo. Pero esto está organizado porque el año que entra hay elecciones. Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas que promueven quienes creen en esto? ¿Cuál es el cemento? El racismo contra los mexicanos y en general todos los hispanoparlantes. No hay otro, es lo que se ve como el fundamento. Entonces nosotros desde luego rechazamos eso, pero es importante para la opinión pública aclarar de qué se trata. Sacarle raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México, preparando su campaña político-electoral, porque el único cemento hoy de ese partido es el racismo, por lo que se ve en esta iniciativa de ley, cuando menos de quienes la promovieron. ¿Quién la presentó? Pues el representante Mario Díaz Balart, de Florida, muy conocido en Estados Unidos por ser sobrino de la primera esposa de Fidel Castro. No sé si ustedes tengan ese antecedente. Con posiciones muy de ultraderecha y muy en favor de las armas, por ejemplo, que no se limitan la venta de armas, y otras posiciones de esa naturaleza. Bien, en esta misma tendencia son las declaraciones ayer del senador Kennedy. No sé si las tengamos ahí, las pueden poner por favor. López Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay, have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by… Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl, and all of us using every single effort and authority that we Why hasn't President Biden done it? I mean, this is the way the American people, whose sons and daughters are dying, look at it. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives. Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Bueno, en primer lugar, decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante. Informo por qué. México es el país, de todos los países del mundo, que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado, o nos han costado, vidas de muchas personas, oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Segunda cuestión. Quizás su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos?
saliendo de esa oficina donde está él, o quizás desde su oficina, puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento de mandar una fuerza a México cuando en Estados Unidos tienes fentanilo circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos, porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México. Y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Y yo quisiera agregar otra cosa. Decía yo ayer, y lo reitero hoy, muy ignorante porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, 1000 años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo. 1000 años antes. De ahí venimos, eso es México. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea qué es México, de dónde viene México y las grandes civilizaciones que nos dieron origen. Y hoy somos su principal socio y su más leal aliado. Entonces no se lo admitimos. Desde aquí le decimos, lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país. Y lo vamos a estar diciendo claramente, porque si no se dice nada y nos quedamos callados, en primer lugar aceptaríamos que nos pisoteen nuestro orgullo nacional, cosa que jamás permitiríamos. Pero en segundo lugar estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada. Entonces no lo vamos a permitir. El senador es una persona no grata en México, pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos. Muchas gracias, señor. El secretario, el comentario de Kennedy se ha dado durante una comparecencia en el Senado de Anne Milgram, jefa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, para hablar sobre las acciones que se están tomando para reducir la entrada ilegal desde México de fentanilo, la droga que mata por sobredosis a miles de estadounidenses al año. Ebrard ha contestado al senador durante un evento con jóvenes que albergaba la Secretaría de Relaciones Exteriores horas después de que trascendieran los insultos. Yo le diría que es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos a ese nivel. Nosotros respetamos a Estados Unidos porque somos dos países aliados, ha respondido Marcelo Ebrard, y añadió que los comentarios del senador solo revelan lo ignorante y pequeño que es, porque Estados Unidos también necesita a México. Durante su intervención, el senador republicano por el estado de Luisiana expuso que la economía de su país es 18 veces más grande, 23 billones de dólares frente a 1,3 billones de México, y que Estados Unidos importa de su vecino 450 mil millones de dólares todos los años. Luego añadió la parte conflictiva: sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figuradamente, estaría comiendo comida de gato enlatada y viviendo en carpas en un traspatio.